Están en casa y con ganas de divertir y formar. Los aragoneses B Vocal se enfrentan a un nuevo reto con ilusión y ganas, las mismas de siempre, y con el objetivo de educar a los estudiantes aragoneses en la historia de la música. Más de 7.000 alumnos aragoneses pasarán durante 2 semanas por las instalaciones del Palacio de Congresos de Zaragoza para disfrutar con el espectáculo Érase una voz, la historia, un recorrido por los principales estilos artísticos que han marcado las épocas del desarrollo de la humanidad. Es un recorrido muy divertido, muy didáctico, con unos contenidos muy estudiados, para que los chicos, además de disfrutar durante el espectáculo, adquieran conocimientos que complementan su currículum escolar y que ayudan a los profesores a la labor de fomentar el conocimiento de disciplinas como la historia, la música, el arte. Enseñar los contenidos del currículo de enseñanza de la música divirtiendo a los alumnos es uno de los objetivos, pero hay más, entre ellos la creación de nuevos públicos. Yo creo que esto es muy importante que lo hagamos y creo que es una de las funciones básicas del Gobierno de Aragón y de la Dirección General de Cultura. Se trata de ir creando públicos para el futuro, para que los niños se acostumbren a ver hoy a B Vocal y pasado mañana al teatro y al día siguiente a la danza y al día siguiente a ver un museo. Eso es lo que... Empezar así, empezar jóvenes y saber que una actividad cultural no es ni mucho menos algo aburrido. Las actuaciones serán hasta el 21 de marzo en funciones de 10 y de 11:30 de la mañana. A través de un producto divulgativo, cercano y muy agradable, pues va a permitir sobre todo 2 cosas. Primero, que se vea un espectáculo importante y de una de las, no nos cansaremos de decirlo, de uno de los grupos creativos de esta ciudad capaz de exportar lo que hacen fuera de las fronteras, y cuando digo fuera es fuera, o sea, muy fuera, por todos lados. Y la segunda cuestión, algo que además lo comentábamos antes con Humberto Vadillo, con el director general, que es la captación de nuevos públicos. Durante la función, una máquina del tiempo mostrará cómo se ha utilizado a lo largo de la historia el más perfecto y esencial instrumento del ser humano, la voz.